Qué alegría encontrarnos nuevamente en la casa del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Qué felicidad estar aquí hoy. Qué felicidad compartir, cantar cantos de alabanza y aprender también de su palabra. La semana pasada comenzamos a ver juntos en el libro de Mateo cómo fue el principio del ministerio de Jesús, pero mucho más específicamente, la pregunta que nos hicimos es ¿cuál fue el mensaje central de Jesús? ¿Cuál fue su mensaje a lo largo de su ministerio? ¿Qué es lo que Él enseñó? Porque muchas veces tenemos varias ideas de lo que Cristo enseñó, de cuál fue el corazón de su mensaje. Y no siempre son las cosas acertadas. Y no es que sean necesariamente malas ideas. Por lo general, tienen mucho que ver con su mensaje. Y vimos algunas de esas ideas que justamente son parte importante de lo que él dijo, de lo que él enseñó. Por ejemplo, el perdón. Muchas veces pensamos, el perdón debe ser el centro del mensaje de Jesús. Eso es lo que él enseñó, eso es lo que él predicó, eso es lo que él habló. Por eso él vino al mundo. Y de hecho, en una ocasión, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hace daño o a mi enemigo o a mi prójimo? Y le dice, 7 veces. Y el número 7 parece como generoso. ¿Están de acuerdo conmigo? Perdonar una vez, pues claro, se equivocó una vez. Una segunda vez empieza como, ya, pero ¿por qué de nuevo? Y una tercera vez, y él dice 7 veces. Es bastante. ¿Cuántos están de acuerdo? No me dejen solo. Yo no soy el único que pienso que 7 es mucho. Pero Jesús, ¿qué es lo que le responde? 70 veces 7. 70 veces 7, los que son buenos en matemática lo calculan, 490. A las 491 ya se acabó. No, en realidad obviamente Jesús le está diciendo que las veces que lo ofendan, que no guarden rencor, que perdonen. Entonces obviamente el perdón es parte importante de lo que Cristo enseñó. No guardes rencor, perdona. Es importante el perdón. Cristo murió para que nosotros seamos perdonados. Él llevó nuestra culpa sobre Él. Pero eso no fue como el centro de su mensaje. Otros piensan obviamente en el amor, que también es muy lindo y suena muy poético decir, Cristo predicó del amor. ¿Están de acuerdo también conmigo? Suena bonito decir eso, ¿verdad? Y algunos quizás se sorprenden, pero que no es eso. Que no es eso el mensaje de Jesús. El amor. Dios es amor. Cristo murió por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es parte también de su mensaje, parte de la revelación de quién es Dios. Y eso es lo que veíamos también la semana pasada. Y determinamos que el mensaje de Cristo fue, ¿alguien se acuerda? El reino de los cielos o el reino de Dios, los dos son sinónimos. Ese fue el mensaje de Jesús. En el reino de Dios se perdona, en el reino de Dios se ama como Dios ama. Y por eso pensamos en esos temas. Es normal pensar en esos temas que vienen del reino. Pero el mensaje de Cristo fue el reino de los cielos. Así comenzó predicando su ministerio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Otra forma de verlo, cambien de vida, cambien su mentalidad, cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego comenzó a enseñar qué es el reino de los cielos. Y era necesario que lo hiciera, que pasara mucho tiempo explicándolo, porque el reino de los cielos no es como los reinos de este mundo. Y esta semana quisiera que continuemos con esta enseñanza del reino. Y el texto con el que quiero comenzar se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Y dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Amén. Después del texto como que dudamos un poco. ¿Quiero ser siervo de todo? ¿Quiero ser esclavo de todo? No sé. Si hubiese preguntado antes, a lo mejor el amén hubiese sido rotundo. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino? ¡Amén! Pero hay que ser siervo de todos. Hay que ser esclavo de todos. Siervo de los demás. El título del mensaje de hoy es Grandes en el reino. Vamos a hablar de lo que quiere decir ser grande en el reino y tratar de responder junto a esta pregunta. ¿Cómo puedo ser grande en el reino? El reino de los cielos es un reino al revés. Por lo que es necesario hacernos esta pregunta. Entonces, ¿cómo funciona?
No funciona según las leyes que nosotros manejamos en este mundo, ni siquiera funciona con la lógica que nosotros manejamos. Jesús dice dos cosas muy importantes en este pasaje que vimos. El que quiera hacerse grande entre ustedes, que sea el servidor de todo. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Como podemos ver en este texto, Jesús hace un gran contraste entre lo que es ser poderoso según el mundo y lo que es ser poderoso o grande según el reino de los cielos. En los reinos de este mundo, el criterio con el que se mide la grandeza tiene que ver con el hecho de enseñorearse de los demás, luchar y vencer con fuerza, con espada, con violencia, conquistar, ejercer autoridad. Y mientras digo esto, quizás pueden venir a su mente, a sus recuerdos, muchas personas, reinos, poderes políticos, a lo mejor países, formas de gobierno. Muchos hombres poderosos gobiernan de esta forma, tanto en política como mismo en la religión o mismo en ciertas iglesias, que miden su autoridad por su capacidad a controlar a los demás, por su capacidad de gritar. Mientras más fuerte grito, más autoridad siento. Pero la palabra nos enseña en Mateo 11:29 que Cristo era manso y humilde de corazón. ¿Y quién negará la autoridad de Cristo? Nadie. Y algunos pensarán, sí, pero él también se enojó, él también habló fuerte, se enojó en el templo, se enojaba con los fariseos, con los maestros de la ley. Sí, pero no era con el objetivo de abusar de ellos. Jesús se enoja y alza la voz para defender al que no puede defenderse, para restablecer la justicia, no para controlar a sus seguidores, no para obtener lo que quiere, no para ejercer o mostrar su autoridad. El pensamiento del mundo en cuanto a autoridad es muy diferente al pensamiento del reino de Dios. Y es importante que como hijos de Dios redefinamos lo que es ser grande y poderoso. En el mundo el pensamiento dominante dice que lo mejor es estar por encima de los demás. Es gobernar, recibir lo que tú quieres. Pocas veces se tiene en mente el hecho de servir. Y si se tiene en mente eso, se tiene en mente con hacerlo a medias o hacerlo simplemente para ser visto y para ser recompensado. La palabra nos enseña que la peor motivación para servir es estar expectantes a una recompensa por ese servicio, a elogios. Y a veces algunos cuando hacen cosas, hacen sonar trompeta como la misma palabra dice, como el Señor dice. ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron cuánto di? ¿Cuán generoso fui o cómo oré por tal persona? ¿Cómo estuve cerca de tal persona para ayudarlo? Que como Jesús nuestro único deseo sea servir, no por ambición personal, no por recibir elogio, más bien por amor al prójimo, como Él nos enseñó. Jesús en el reino de los cielos propone esto, que es completamente diferente a lo que propone el mundo. Habla de servir y de ser esclavo. Los servidores y esclavos en el tiempo de Jesús estaban entre las clases más bajas de la sociedad, pero Jesús los considera como los más grandes, como los primeros. Y muchas veces tenemos ambiciones de ser importantes, de tener autoridad, de ejercer liderazgo, de ser vistos. ¿Y sabe qué? Los discípulos de Jesús también tenían esas ambiciones, también tenían esos deseos. Pero Cristo trabajará su carácter y le mostrará lo que es pertenecer al reino de Dios. Y este texto que vimos, que contiene esta preciosa enseñanza que Jesús les da, es a raíz de una petición que le hicieron dos de sus discípulos. Ellos le pidieron estar uno a su derecha, el otro a su izquierda en su reino. En otras palabras, le pidieron ser los más importantes en su reino, los más grandes, los más poderosos, los que tienen más autoridad. Y aquí Jesús le ofrece los medios para ser los más importantes, pero según los valores del reino. Si les hago de nuevo la pregunta, ¿cómo me responden? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino? Amén. Algunos más quieren ser grandes en el reino de Dios. Porque si quieres ser grande, debemos reorganizar nuestras vidas, reestructurar nuestra mente con la meta de servir a los demás, de ser generosos, de entregarnos por los demás, de amar a los demás como Cristo los ama y como Cristo nos ama. Su amor es mucho más que sentimientos. Es un amor en acción,
Cristo no dudó en entregarse por amor, no dudó en hacerse siervo de todos. Si Dios nos manda que nosotros también tomemos acción y aprendamos a amar como Cristo ama. Tal como dice su palabra en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Alguien debiera decir amén, esta palabra preciosa. Y así como Cristo se humilló y luego Dios lo exaltó, asimismo tenemos que nosotros aprender a servir, humillarnos, entregarnos por los demás. Así es como comenzaremos a comprender lo que es ser grandes en el reino de los cielos. Y para comenzar a profundizar este tema, vamos a ver nuestro primer principio del reino. Para ser grandes debemos ser pequeños. Mateo 18:1. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y aquí ciertas traducciones, en vez de decir el más importante, ponen quién es el mayor en el reino de los cielos. Pasa que la palabra que se usa en el lenguaje original es la palabra meitzon, que quiere decir literalmente más grande. Esta palabra es lo que se le llama el comparativo de la palabra megas. Megas que se usa todavía, por ejemplo, una mega estructura, algo muy grande. Cuando hablamos de mega estamos hablando de algo muy, muy grande. Entonces una traducción quizás más cercana a lo que dice realmente el original es quién es el más grande en el reino. Y obviamente las traducciones toman decisiones de poner ciertas palabras para explicar que la gente que está leyendo pueda entender muy bien lo que el texto quiere decir. Sí está diciendo quién es el más grande, pero otros ponen el más importante o el mayor, porque eso es lo que los discípulos están buscando. Esta es la pregunta, esto es lo que ellos quieren saber. Mayores niveles de importancia en el reino, mayores niveles de autoridad, mayores niveles de riqueza, mayores niveles de responsabilidad, de cargo, de títulos. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Cómo se llega a mayores niveles en el reino? Los discípulos aún no comprendían el reino del que Jesús les hablaba. Ellos tienen en mente la grandeza terrenal, Jesús tiene en mente la grandeza celestial. Ellos tienen en mente una grandeza que viene por el esfuerzo, los logros humanos. Pero Jesús está hablando de una grandeza que proviene de lo que Dios le regala a la humanidad. El honor de servir a Dios, el honor de seguir a Jesús, imitando su amor sacrificial, su sacrificio, su actitud de servicio, su entrega por los demás, su compasión. Lo que Dios hace por nosotros. Y muchas veces nosotros también tenemos una visión distorsionada del reino de Dios. Nos ponemos los lentes de nuestro mundo terrenal y nuestra visión del reino es filtrada por esta visión. Porque cuando pensamos en alguien importante, por lo general pensamos en alguien que tiene gente bajo su autoridad, por ejemplo. En alguien que tiene riquezas, que tiene lujos, bienes materiales, alguien que tiene títulos, una posición elevada en su trabajo, alguien que tiene muchos estudios. Y a veces hasta llegamos a cometer el error de creer que porque alguien es bendecido económicamente o materialmente es más importante o más grande en el reino. O hasta llegamos a cometer el error de pensar que porque alguien tiene bendición material es porque tiene una buena relación con Dios. Pero miren lo que responde Jesús en Mateo 18 del 2 al 5. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Y para comprender todo lo que este texto nos quiere enseñar, debemos entender primeramente lo que representaba la vida de un niño en el tiempo de Jesús. Debemos cruzar lo que cuando estudiamos teología le llamamos el puente interpretativo, como la imagen que aparece aquí, que va a aparecer aquí detrás.
Entonces vemos de un lado que está nuestro mundo moderno, con todo lo que conocemos hoy día, con la tecnología, en todo lo que vivimos, los edificios, el acceso rápido a la información. Estamos dentro de este mundo, con un desarrollo increíble del conocimiento, de la ciencia. Estamos realmente en otro mundo y podemos ver que hay como un río en medio, un río que impide que pasemos y que comprendamos el otro mundo. Este río son la cultura, el idioma, la época, la situación geográfica, las leyes, el contexto político. Por consecuencia, nuestra visión del mundo es completamente diferente y fácilmente podemos malinterpretar o perdernos muchas enseñanzas que hay en la Biblia por no estudiar suficientemente el mundo de la Biblia, por no conocer el contexto. Por eso debemos cruzar ese puente interpretativo para pasar del otro lado, para ir a ese mundo antiguo y tratar de comprenderlo. Y cruzar ese puente se llama hacer exégesis. Nos vamos hacia el pasado y tratamos de comprender ese mundo para realmente entender qué es lo que la palabra nos está diciendo, qué es lo que quiere decir ese mundo antiguo. ¿Por qué comparar a niños? ¿Por qué hablamos de eso? En el caso de los niños, justamente un ejemplo de algo completamente diferente. Los niños hoy día son probablemente los ciudadanos los más importantes en nuestro mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Los papás sobre todo están de acuerdo. Los niños son importantes en nuestra sociedad. Los padres, por lo general, los protegen, los cuidan. Se han desarrollado leyes para protegerlos, para asegurarse que reciben educación, que son alimentados. Hay leyes que protegen realmente a los niños. En el tiempo de Jesús era muy diferente. Así que por un instante vamos a cruzar juntos ese puente para entender lo que es ser un niño en el tiempo de Jesús. En aquellos tiempos, los miembros más débiles de la sociedad eran los pequeños, los niños pequeños. Luego su importancia y autoridad en la sociedad iba aumentando a medida que crecían. En la cultura judía los niños eran amados, los querían, pero aparte de ese amor no tenían gran cosa, no tenían una posición social, no tenían privilegio, no tenían poder, no como hoy día. Los niños tienen un poco de poder. ¿Cuántos están de acuerdo? De nuevo, los papás están de acuerdo, yo creo. ¿Cuánto poder tienen los niños? A veces tienen mucho poder. En ese tiempo no tenían poder, no habían leyes que los protegían. Al contrario, y eran completamente incapaces de hacer cualquier cosa por sí mismos, completamente dependientes de sus padres. En el tiempo de Jesús, el valor de los niños es esencialmente el hecho que agregan mano de obra en la familia cuando crezcan. No tenían ni derecho ni relevancia, aparte de su futuro valor. Por consecuencia, la humildad de los niños de la que habla aquí Jesús no está en la inocencia como algunos creen. Su humildad está en el hecho de que sin sus padres no pueden hacer nada. Un niño solo en el tiempo de Jesús no vale nada. Era común encontrar a niños abandonados y estos morían o eran recogidos para ser usados como esclavos. Además, en la sociedad romana los padres tenían derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Legalmente, un padre podía matar a su hijo si le faltaba el respeto. Por eso los primeros cristianos hicieron el deber y el honor de recoger a esos niños abandonados, de cuidarlos, de tomarlos bajo su responsabilidad. Cristo es la razón por la que muchos huérfanos de los primeros siglos fueron rescatados y muchos de ellos fueron lo que se llaman los padres de la iglesia que escribieron, dejaron escritos también sobre la vida de los primeros cristianos. Y conociendo esto nos damos cuenta que los niños eran las personas más vulnerables, pero Cristo celebra esa humildad que viene de los débiles, de los indefensos, de los pobres, de los vulnerables. Esta clase de debilidad Jesús usa como ilustración para mostrar lo que es grande en el reino. Para entrar en el reino no debemos ser poderosos, debemos ser humildes como los niños en el tiempo de Jesús. Y ahora con esta información, lo que tenemos que hacer es volver a cruzar el puente del otro lado para volver a nuestro mundo moderno. Y eso se llama hacer hermenéutica, interpretar lo que eso quiere decir para nosotros hoy día. Entonces, ¿qué quiere decir ser como un niño? Quiere decir venir ante Dios reconociendo que sin Él no somos nada, que mismo nuestra vida
depende y viene de Él, reconociendo que no tenemos ningún derecho porque somos pecadores, pero que por la sangre de Cristo somos perdonados. Sin Él somos huérfanos, en Él somos hijos, sin Él no somos nada, en Él somos herederos, sin Él somos pobres y miserables, con Él lo tenemos todo y sin Él somos niños indefensos, pero con Él somos más que vencedores. Alguien debiera decir amén, porque no hay huérfanos aquí, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y luego Jesús agrega lo siguiente, Mateo 18, versículos 6 al 7. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey poderoso que sale en defensa del indefenso. Es la fuerza de los débiles, el poder de los vulnerables y la riqueza de los pobres. No necesitamos ser fuertes por nuestras propias fuerzas. Cristo es nuestra fortaleza. No necesitamos acumular riquezas en la tierra. La verdadera riqueza proviene de Dios. En Él están todos los tesoros que necesitamos. Jesús quiere cambiar completamente el concepto de grandeza que tenemos y de cómo se logra alcanzar esa grandeza en el reino de los cielos. Y los niños, más que inocencia, como les decía, en los tiempos de Jesús representan gran vulnerabilidad. Jesús dice: el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, con toda seguridad, que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy, porque Cristo es nuestra herencia, nuestro defensor, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo en todo momento, protegiéndome y guardándome de todo mal. Esa es nuestra seguridad. Primer principio era: para ser grandes debemos ser pequeños. Segundo principio: los últimos serán primero. Marcos 9:35. Jesús dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El reino de los cielos es realmente el reino al revés. Lo que debiera funcionar en un reino normal, en el reino de los cielos no funciona. Lo que nos parece absurdo en el reino de Dios es lógico. Lo que parece que debiera ser poderoso en el reino de los cielos es lo más débil. Dios quiere deconstruir muchos esquemas mentales que tenemos. Por ejemplo, el individualismo, la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, pero no una buena independencia. Más bien en el sentido de no sujetarse a los demás, no pensar en el bien de los demás. Es una mentalidad en la cual el individuo es más importante que el grupo, que la sociedad o que el pueblo. El reino de los cielos es al revés. Quiere ser primero, sirva a los demás. Quiere hacer el bien, no busque su propio bien, busque el bien de todos. Cristo entregó su vida por la humanidad. Él no necesitaba ser perdonado. Él no necesitaba ser reconciliado con Dios. No necesitaba ir a morir en la cruz. Él lo hizo porque nosotros lo necesitábamos. Quiere ser grande en el reino, adopte la mentalidad de Cristo y ame a su prójimo como a usted mismo. Obre en su favor. Y verá que el reino de Dios se manifiesta en su vida y alrededor suyo. Mientras más Cristo crezca en nosotros, más lo veremos obrar en nuestras vidas. Los otros es el consumismo, que es la tendencia inmoderada a adquirir, a gastar, a consumir o comprar cosas que ni siquiera necesita. Todo esto va ligado con el deseo de la satisfacción egoísta, personal. Cada deseo. Satisfacer cada capricho que hay en nuestros corazones. Y un hombre en la Biblia fue así. El rey Salomón, hijo de David, aquel que le pidió a Dios sabiduría, escribe en Eclesiastés 2, de 9 al 11, diciendo: me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Y luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas.
Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Efectivamente, no hay provecho bajo el sol cuando el Señor está ausente de tu vida. ¿Quieres ser grande en el reino? Aprenda que lo único que debiera desear de forma inmoderada es la presencia de Dios, es su palabra, es conocerlo más, es acercarse más a Él, es ser cada día más como Jesús. Cultiva una relación con Dios, porque llegará el día en que se dará cuenta que todo el resto era vanidad y que no encontró provecho en nada fuera de Dios. El Señor también quiere sacar de nosotros el egoísmo, el amor excesivo a uno mismo. Por eso Cristo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el equilibrio en el reino, hablando del amor. Jesús quiere sacar el yoísmo. ¿Han escuchado hablar del yoísmo? Hoy día van a escuchar hablar del yoísmo. Lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que yo pueda obtener de esto. Yo soy el centro, yo soy el más importante, lo que yo voy a buscar. Si usted cree ser el más importante, está equivocado. Jesús nos llama a ser un pueblo, a preocuparnos los unos por los otros, así como Cristo se preocupa por ti, que tú te preocupes por los demás. Filipenses 2:4, cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Quiere estar entre los primeros, póngase de los últimos. Quiere ser importante en el reino, sea de los que sirven a los demás, sea de los primeros dispuestos a bendecir. Por eso Jesús dice en Mateo 19:30, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y es interesante notar que esta frase que acabamos de leer en Mateo 19:30, Jesús la dice justo después de que un joven rico se le acercara para saber qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y la palabra nos cuenta que Jesús empezó a comentarle sobre la ley. Le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Entonces le habla de la ley, de cómo tiene que cumplir con la ley, qué es lo que tiene que hacer. Empieza como con la base. Y él le dice: yo hice todo eso. El joven ya había hecho eso. ¿Qué más me falta? Dice. Es posible que este joven haya sido un fariseo, por esa capacidad o por la forma en que guardó la ley, que puede decir con tanta seguridad: yo ya hice todo eso. Los fariseos eran así. A lo mejor el joven era un fariseo y él guardaba la ley de forma muy estricta. Él cumplía con absolutamente todo, pero aquí Jesús le da en el blanco. Y creo que a muchos de nosotros nos da en el blanco con esta misma enseñanza del reino. Mateo 19:21, Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Primer punto, ¿se acuerdan? Para ser grandes debemos ser pequeños. Qué buena memoria tienen. Segundo principio, los últimos serán primeros. Es fácil, hermano, hagámoslo de nuevo. Los últimos serán primeros. Ok, muy bien. Tercer principio del reino. Si quieres tesoros celestiales, sé generoso con tus tesoros terrenales. Aquí el joven se le acerca a Jesús porque sabe que falta algo. La Biblia nos muestra que este joven cumplió con toda la ley. Como les decía, probablemente era un fariseo. Celoso igual que el apóstol Pablo. Y Pablo se describe a sí mismo en Filipenses 3:6 como intachable en cuanto a la ley. Dice: en mi antigua forma de vivir, cuando era fariseo, era intachable, cumplía con absolutamente todo. Pero también dice el versículo siguiente: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Eso dice Pablo. Pablo era un hombre que, como este joven, cumplía con todo, que hacía todo el esfuerzo necesario para estar cerca de Dios. Pero eso no es suficiente. Y hoy mismo hay muchos tratando de ganarse el cielo, ganarse la vida eterna, el reino de los cielos con sus propias fuerzas, tratando de agradar a Dios con sus fuerzas, de merecer su amor, de merecer su perdón. Pero la realidad es que esto es imposible. Nada podemos hacer para ganarnos el cielo. Aunque lo diéramos todo, no sería suficiente porque nuestra culpa es demasiado grande. Pero esa es la gracia y el amor que Dios nos muestra en su reino. Cristo, el único varón
perfecto y sin mancha vino y tomó nuestro lugar. Y tal como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nada podemos hacer para nosotros alcanzar eso solos. Cristo ya lo ganó todo y nos hace herederos con Él. Nuevas criaturas desde el momento en que hemos creído en su nombre. Y a este joven le faltaba comprender que lo más importante es seguir a Jesús. La Biblia nos cuenta que al escuchar la respuesta de Jesús, el joven se fue muy triste. Y la Biblia nos dice que es porque tenía muchas riquezas. Se aferró y amó más sus riquezas terrenales que las riquezas celestiales que podía tener con Cristo Jesús. El principio del reino de ser generoso es el antídoto al veneno del egoísmo, del consumismo, del individualismo. Es el antídoto al problema que tenía este joven, el amor a las riquezas. La Biblia nos enseña que en el reino somos generosos porque amamos a nuestro prójimo, porque nos preocupamos por los demás. Y quizá alguno aquí no tiene dinero y está más en posición de recibir ayuda en este momento. Es posible. Si es así, acérquese, kiosco de ayuda, ayudaremos. Pero mismo así puede ser generoso. Generoso en servicio, generoso en tiempo, con lo que tú tienes en tu mano, con lo que el Señor ha puesto en tu mano, puedes ser generoso. No es solo dinero, el dinero es parte de la generosidad, pero es más que eso, es un sacrificio que hacemos por amor al prójimo, por amor a Dios y a su reino. La Biblia nos cuenta que en una ocasión Jesús fue al templo y dice en Marcos 2, 41 al 44, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos aquí daban desde su abundancia, pero no sacrificaban su abundancia. Seguían siendo ricos. La viuda dio desde su pobreza y con todo su corazón y esfuerzo para el Señor, confiando que Él proveerá. Asimismo, ella se hace aún más pequeña, más vulnerable como un niño. No se pone en primero, se pone de último al sacrificar todo lo que tiene por dar, imitando a Cristo, quien se dio por completo por nosotros. Y lo hace sin que nadie se dé cuenta más que Jesús. Los demás, al poner sus monedas y tantas monedas que caían por ser muchas, hacían mucho ruido. El ruido de las monedas de los ricos sonaba más fuerte que el sonido de las 2 monedas de esta viuda. Pero su sacrificio y su amor sonaron mucho más fuerte ante Dios que las ofrendas de los ricos. Quizás los hombres no la vieron, pero el Señor sí la vio. Ellos daban de lo que les sobraba, dice la palabra. Ella dio todo lo que tenía confiando en Dios, sin buscar gloria para ella, sin buscar ser vista. Lo hizo simplemente con una actitud de adoración, de agradecimiento y de confianza en Dios. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser como Jesús? Hágase pobre por los demás. De las muchas bendiciones que Dios le ha dado, sea generoso con el que no tiene. Esto es algo que los discípulos tardaron un poco en comprender, pero finalmente lo comprendieron. Y la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que los primeros cristianos ponían todas las cosas en común, asegurándose que a nadie le falte. Cada uno en su contexto y en su capacidad. Hacemos posible que a nadie le falte. En el tiempo de Jesús la pobreza era tan grande que la forma que ellos encontraron fue poner todas las cosas en común para que todos pudieran aprovechar y estar juntos y que a nadie le falte nada. Hoy el contexto es diferente, pero el principio de generosidad no cambia.
El principio de dar de una forma desinteresada no cambia. Los principios del reino de los cielos son eternos y mientras más nos acercamos al Señor, más se manifiesta su reino en medio nuestro y alrededor de nosotros. Y como iglesia, por generaciones clamamos que venga tu reino. Estemos preparados para que venga su reino, para que realmente su reino se manifieste en medio nuestro, para que nuestros corazones sean transformados, porque los responsables en hacer evidente el reino de los cielos aquí somos nosotros, su iglesia, con nuestra actitud, con nuestras decisiones, con todo lo que hacemos a diario. Somos responsables de hacer manifiesto el reino de los cielos en medio nuestro. Si va a ser generoso, sea generoso como la viuda. Hágalo con un amor, un sacrificio, confiando plenamente en Dios. Ella dio todo lo que tenía, dice la palabra, no lo que le sobraba. Y lo que esto nos enseña no es empobrecernos para que otros prosperen. De hecho, la Biblia nos enseña en 2 Corintios 8:13, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Es el principio de generosidad, equilibrio en el reino. La historia de la viuda que lo dio todo no habla de sufrir escasez por los demás. Habla de dar confiando en la provisión del Señor. Dar sabiendo que Él cuida de nosotros. Dar con un corazón generoso que no quiere ver al otro sufrir, que no quiere que otros pasen hambre, no quiere que a otros les falte ni el alimento, ni la comida, ni un techo. Que todos puedan vivir dignamente. Y eso ocurre cuando los hijos de Dios desean hacer manifiestos los valores del reino de los cielos, siendo grandes, haciéndose pequeños para servir a los demás, siendo los primeros en ayudar y en ser generosos, siendo el último para que alguien pueda prosperar también. Ser rico es ser generoso y tener tesoros en el reino es dejar los tesoros terrenales. Porque tal como dice la palabra en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Que nuestro corazón y nuestra mirada estén puestas en Cristo Jesús, nuestro Señor, aquel que lo dio absolutamente todo por nosotros. Aprendamos nosotros también a ser generosos. La palabra dice en Proverbio 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y si no lo has hecho aún, es hora de pedirle a Cristo que transforme tu corazón, que te ayude a comprender su reino, que te ayude a entrar en esa forma de pensar, que te lave con su sangre, que perdone tus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. En su reino no hay pecado, no hay maldad. Y la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos nos hemos equivocado y por eso estamos todos privados, dice la palabra, de la gloria de Dios. Es imposible para nosotros solos entrar en el reino, así como era imposible hacer muchas cosas para los niños en el tiempo de Jesús. Necesitamos a un Padre que nos haga entrar. Como un niño sin su padre, sin Él no tenemos absolutamente ningún derecho. Pero la palabra dice que a todos los que creen en el nombre de Jesús, a los que le reciben, Él les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida y de huérfanos a hijos. Y todo nuestro pasado es borrado cuando aceptamos el perdón de Cristo. Por eso Pablo decía, y lo citábamos hace unos instantes, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha pecado, si alguno se ha equivocado, si alguno no ha vivido según los valores del reino, Él es nuestro abogado ante el Padre. Pero para eso debes creer en Él, arrepentirte, cambiar de vida, cambiar de mentalidad. La palabra también dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice Dios aconseja, Dios recomienda, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es hora de ponerse a cuenta con el Señor, porque así como el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda.
Y la Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si no lo has hecho aún, es hora de volverse a Dios. Y si por alguna razón te habías ido lejos de Él, es hora de volver a casa y de comenzar a mostrar los frutos de su reino en tu vida, con tu servicio, tu amor, tu humildad, tu generosidad, tu arrepentimiento. No con un deseo de ganarse su favor o ganarse el cielo, es al revés. Porque ya fuiste liberado, porque ya fuiste perdonado, porque Cristo ya murió y hizo todo por ti. En respuesta, tú muestras los frutos del reino, muestras tu transformación, la transformación que el Espíritu Santo hace en ti. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Los invito a ponerse de pie junto a nosotros. Si es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, de su amor, de su reino, y quieres recibirlo hoy como tu Señor y único Salvador, reconocer que necesitas su perdón para entrar en su reino, como un niño que no tiene absolutamente nada sin su Padre, lo puedes hacer ahora mismo. Es muy simple, solo tienes que creer en el Señor Jesús y decírselo en una oración. Y si nunca has orado antes y no sabes cómo decirlo, cómo expresarlo, qué decirle al Señor, lo vamos a hacer todos juntos, te vamos a acompañar. La iglesia de hecho va a decir esta oración. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, reconciliarte con Él, este es el momento. Cristo te llama. Así que vamos a hacer esta oración juntos. Y como les decía, toda la iglesia la va a decir acompañando a los que oran por primera vez. Repita conmigo, dígale: Señor Jesús, gracias por tu perdón. Gracias por enseñarnos los principios de tu reino. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero vivir según tus valores, reconociendo que necesito tu perdón. Necesito que tu Espíritu Santo transforme mi vida y mi corazón. Hoy decido seguirte, creer en ti. Yo sé que tú moriste por mí, pero resucitaste al tercer día. Y por tu muerte y resurrección, yo soy perdonado y soy libre. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por llevar mis pecados en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme. En el nombre de Jesús. Y todos podemos decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor.